¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contrapoder aquí en Big One Media. ¿Cómo se pasa la vida? 2 años han pasado ya. 2 años de aquel manifiesto. Los gobiernos eligen en las urnas. No al golpismo judicial y mediático. Tengo por aquí el tuit de Silvia Enchaurrondo. Firmó mucha gente, firmaron muchos periodistas, gente incluso de renombre, Iñaki Gabilondo entre ellos. Denunciaban esa supuesta conspiración de la ultraderecha para derribar al gobierno mediante los bulos, mediante el acoso, el ataque antidemocrático, que era cualquier investigación periodística sobre Begoña Gómez. Hete aquí, ahora, 2 años después, abril del 26. 2 años después, el juez Juan Carlos Peinado ha concluido la instrucción y ha procesado a Begoña Gómez por 4 delitos que son graves. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Está a un paso del banquillo ante un jurado popular. ¿Era realmente una máquina del fango aquello? ¿O era periodismo intentando hacer su trabajo? Aquellos que firmaban el manifiesto defendían la democracia, o en realidad defendían al gobierno. 2 años después, ¿alguien va a pedir perdón? ¿Alguien va a decir, igual nos equivocamos firmando aquello? Seguro que no, pero bueno, es por hacer preguntas y por debatirlas y por tertulianear en este Contrapoder con gente, bueno, ya saben que traemos aquí cada semana a lo mejor de cada casa y no iba a ser menos en esta nueva edición. Está con nosotros, vuelve aquí al redil, JF La Mata. Hola, La Mata, ¿cómo está usted? Bueno, apabullado por la introducción que usted ha hecho, pero agradecido de ser invitado. Muchas gracias. Por la introducción mía dices cómo he planteado la tertulia, ¿no? Y en tan buena compañía. Muchas gracias. Yo siempre agradezco el piropo. ¿Está a su lado don Chapo Apaulaza? Hola, Chapo, ¿cómo está? Pues muy bien. Muy contento de estar aquí y viendo con la melancolía que otorga el paso del tiempo aquellos días de vino y rosas. De vino y manifiesto. Y de aquella bajofirmancia, ¿no? Sí. Que nunca se debe perder. O sea, la bajofirmancia española es algo propiamente de nuestro país. Usted, digo, por empezar así la tertulia, usted dándonos, que queda así como la clave 2.0. ¿Usted alguna vez ha firmado algún manifiesto? No. Pero le habrán pedido, entiendo, alguna vez, oiga, usted firme. No me suelen ni pedir manifiestos ni mandar paletillas. O sea, que es un precio que los manifiestos que pagaría a cambio de algún cohecho gastronómico que hubiera sido... Pero no sucede. La verdad es que no me considero suficientemente relevante como para estar en... darle... De todos modos, por si alguien no lo recuerda, hay que recordar que ese manifiesto tenía un contexto. Y es que justo coincide con los 4 días mágicos, quiero decir. Porque no sé si la gente a lo mejor lo recuerda. No se adelante. Grabamos a los 4 días mágicos. ¿4 días? No fueron 5 días de reflexión. 5 días de reflexión. Aunque yo el manifiesto salió a los 4, porque ya había empezado la cuenta atrás. Está también con nosotros al otro lado de la mesa, y eso que no hay mesa, o una pequeñita aquí, Xavi Colás. Hola, Xavi, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Hola, muy bien. Estrenándome en esta plaza. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve el tertuliano? Usted que ha sido corresponsal... importante, de prestigio, que lo sigue siendo en buena parte. Pues es una ocasión de conocer al tertuliarado, como se dice, ¿no? De cerca, a la tertulianidad, y aprender un poco, además, aparte de polarizarse, sobre todo venimos aquí a aprender, ¿no? Las tertulias, eso siempre es un poco así, son como las salchichas. No preguntes cómo se hacen. Sí, solo consume. Solo consúmelas y usted no pregunte cómo se hace. Y esto también con nosotros, Bernat García. Hola, Bernat, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy honrado de estar con vosotros también. Bernat es además director de medios, sí, de economía digital. O sea, lo intento dentro de los golpismos varios que suceden en este país, pues bueno, dirigir un medio como Economía Digital, pues aportamos nuestro granito de arena. ¿Le incluyen dentro de la fachosfera? Yo creo que no en el ranking, no en el top 5 de medios, pero bueno, es curioso porque nosotros que escribimos de política y de economía, a veces, hablando de una empresa que no tiene nada que ver con la política, se nos ha acusado de fachosfera. Dice, pero bueno, si no estoy diciendo nada de política, si estoy diciendo una mala praxis, fachosfera, bulos. Entonces, es un lenguaje extendido, que eso se le debe también a Pedro Sánchez y al gobierno, a nivel de relato, extendido a todo el mundo. O sea, todas las empresas y sindicatos, patronales, todo el mundo utiliza ya el lenguaje de los bulos, de la fachosfera, para criticar cualquier cosa aunque no tenga que ver con política. Yo creo que hay algún columnista de economía digital al que sí le presta mucha atención, sobre todo los de televisión española, y siempre
siempre que pueden le retuitean para ponerle a calle. Sé quién dices, ¿Ah, sí? dices, Pues yo no sé si... Bueno, te refieres a Miguel Ángel, ¿no? Sí, Miguel Ángel Idígoras. Siempre que columnista. escribe algo, ves que Sí. están ahí todos los del grupo. Es que Miguel el señor Ángel Idígoras, Laquidain y todos que estos. también ha sido corresponsal y además Londres, ¿no? en Londres y en Marruecos, y conoce, claro, hasta muchos años en televisión española y conoce muy bien la casa, para bien y para mal. Y yo creo que aprovecho para hacer una defensa de Idígoras, que habiendo sido su casa, Televisión Española, la valentía con que critica los actuales procedimientos de la televisión pública le honra más que lo que podría decir yo, por ejemplo, ¿no? Hay un libro muy interesante sobre en Televisión Española, de Balbina a Broncano, que lo escribió quien... Ah, sí, La Mata fue. Sí. Ah, eso sí. La Mata. Creo que también les debe gustar mucho. Sí, el libro es un drama continuo, también te digo, la verdad. Bueno, recordábamos, vamos a hacer un poquito de memoria, sí que es interesante el ejercicio. Hace 2 años, qué jóvenes éramos todos, y qué jóvenes seguimos siendo. Hace 2 años llegué a pedir, Iván, el vídeo de Sánchez número 5, si podemos. ¿Qué realización tenemos aquí en directo? Igual. El de Sánchez, he decidido seguir. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Claro, voy a pedir un poco de ayuda por si tenéis retazos de memoria de lo que pasó. Ahí fue cuando se le abrió la investigación a Begoña Gómez, y entonces el presidente se pilla un tremendo cabreo, porque entiendo yo que es lo que más le duele, más que Ábalos, más que Koldo, más que incluso su hermano, es su mujer, que es Begoña Gómez. Y entonces él se pilla tremendo cabreo, y es cuando plantea esta carta de no sé si me merece la pena seguir gobernándoos a vosotros, porque es tal el desgaste que voy a planteármelo durante 5 días. Era un poco así, ¿no, Bernat? Sí, a mí me parece curioso que después de esa reflexión de esos 5 días en la que se vieron también ministros llorando por la posibilidad de que Pedro Sánchez no siguiera al frente del gobierno, una escena... Tipo King Jong-un. Sí. Bueno, la imagen de María Jesús Montero encerrada con 11 golpes en el pecho, Pedro, quédate, Pedro, resiste, fue una cosa... Sí, y con esa María Jesús Monteros y Bolaños se veían muy afectados realmente, o sea, parecía entonces que no sabían cuál era el destino, ¿no? Y a mí, lo que has contado es así, y a mí un hecho que me parece increíble de Pedro Sánchez, y que yo creo que en esa crisis no solo empezamos a descubrir la punta del iceberg de la corrupción, la presunta corrupción que rodea todo el gobierno y el entorno del presidente, sino también esos dejes psicológicos del personaje, ¿no? Cuando al tercer o cuarto día se empezó a decir, bueno, Pedro Sánchez igual ya no está entre nosotros. Y se empezó a especular sobre quién iba a ser el sustituto. Y bueno, si habría que ir a un comité federal. Ahí se acabaron rápidamente los 5 días y creo que tardó 24 horas Pedro Sánchez en decir que se iba a presentar a las siguientes elecciones. Es decir, ese desgaste del que tú hablabas, ese golpe emocional, le duró 24 horas porque no solo sabía que iba a poder continuar, como hemos visto en el vídeo, durante 24 horas, sino que también sabía que iba a poder continuar durante 6 años más, ¿no? Entonces, eso para mí es relevante de ese clic que hizo Pedro Sánchez también en su carrera mesiánica, en la que está embarcado, y que para mí es muy relevante de lo que pasó esos días. Sí. Explica mucho del personaje. Xavi, a ti hace 2 años te pillábamos ya en España, te pillamos todavía en... Sí, yo estaba en Turquía justamente en esos días flipándolo en colores, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando comienza el escándalo este y la gente en España empieza a salir gente a favor de Pedro, cómo se atreven, no sé cuánto. Pedro, quédate. Pedro, quédate. Quédate es un problema. Y me acuerdo que amigos míos rusos, Rusia es un país que funciona pues en algunas cosas un poco como pide el manifiesto, ¿no? Es decir, que no se puede investigar, todo el mundo lo sabe, a la mujer del presidente, ¿no? Entonces yo tenía amigos rusos que me decían, hombre, pero es que
también es un poco normal, ¿no? O sea, ¿cómo se les ocurre, no? Digo, hombre, pero aquí de toda la vida se ha investigado a los hermanísimos del vicepresidente, por ejemplo. O sea, que no es la primera vez que se toca a la familia. Y recordemos que lo de Juan Guerra, si ahora lo pasas a euros, lo que era eso, era nada, ¿no? Y yo sí que recuerdo a mis amigos rusos diciendo... Luego después, ya cuando Sánchez sale ahí, se encierra y tal, no sé cuántos, me decían, bueno, pues ya está, eso es un hombre, me decían, eso es un hombre. Esa es la conclusión de mis amigos putinistas o casi putinistas, Sí. que eso es un hombre que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Es el presidente, pues que se note, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eso es Pedro siendo presidente superlativo, lo que vimos esos días. Cuando decía Bernardo lo de que no sabía lo que... Yo realmente creo que no sabían nada. O sea, yo creo que realmente temían que se iba. Porque él se encierra en sí mismo casi y no, por lo que yo leí esos días de fuentes, de crónicas, incluso las fuentes que mejor beben de la Moncloa, vamos a decir, del país, decía, no se comunica. O sea, no sé, le manda stickers o emoticonos a los... No responde a los... Yo realmente creo que estaba encerrado en sí mismo y era él y poco más, el que tomaba la decisión, que es un modo... muy particular de tomar las decisiones en política y de algunos personajes. No sé cómo lo recordáis vosotros, aquellos bonitos días, interesantes días, la verdad, de meme continuo que fue aquella. Yo creo que es un suceso que marca una época y creo que se asemeja un poco a la sensación que tiene uno de dónde estaba yo aquel día, ¿no? Como de las Torres Gemelas o algo, ¿no? ¿Tú dónde estabas el día que se encerró Pedro Sánchez? Que Pedro Sánchez envió la carta. Yo estaba en Perpiñán buscando la vida de Puigdemont en Francia, en el sur. Y era una sensación muy rara porque el Rosillón es como Cataluña sin que se les hubiera ido la olla, ¿no? Así que, claro, estaba yo allí, que en esa Cataluña sin independentismo, Jacobina. Sí, y tranquila, y bueno, estética, relajada, y de pronto pasó esto y yo estaba alucinando, ¿no? Empiezan muchas cosas ahí, yo creo. Ahí empiezan, bueno, hay un momento en el que Pedro Sánchez se empiezan a circular mensajes en la prensa porque él se ha ido del Congreso de los Diputados corriendo. Algo ha pasado. Se ha ido, se ha escapado... hablando por teléfono, a voces. Algo estaba pasando con Begoña en casa, con la mujer del presidente. No sabemos, no ha trascendido qué es lo que pasó. Y luego él se encierra en esa cuestión personal, muy rara, sin sus hombres y mujeres de confianza, y Montero da el paso aquel de darse en el pecho, pero llamando al líder, ella se estaba proponiendo, digamos, como sustituta. Y en su locura presidencialista, Sánchez no se lo perdona. Y Sánchez arroja a Montero a los cocodrilos del 17 de mayo en Andalucía, pese a que ella no quiere, y se va a llevar un viaje que no va a quedar nada de ella, no va a quedar ni las plumas. Se lo hace porque está celoso, porque ve que puede ser su sustituta si a él le sucede algo y que ella es la que va a postularse, en lugar de decir, no se me ocurriría ser más protagonista que otro en ausencia de nuestro amado líder. Es que esto es una cosa piongiana. Es un ejercicio curioso porque es como asistir a tu propio entierro, me refiero. Claro. Él hizo una especie de entierro político sin estar enterrado. O sea, a ver qué dice la gente de mí. Federal que fue Esperpéntico. Ridículo. A ver cómo lloráis. Fíjese, yo confieso que la verdad es que de todo aquel numerito de mi reacción fue bastante... Bajó bastantes puntos la imagen que tenía de mi profesión, o por lo menos la profesión a la que uno aspira, que es la periodística, en el sentido de que a mí me pareció cuando... Digo ¿cómo? Porque dice que dejando al margen que en política o se dimite o no se dimite. No anuncias que a lo mejor dimites. Eso, quiero decir, a mí me gusta hacer comparaciones. Hay muchas veces que un presidente te dice luego, años después, cuando pasó esto estuve a punto de dimitir, ¿no? Creo que Felipe González lo dijo el 14D. En ese momento me planteé dimitir, pero lo hice después y cuando al final decidí que no. No hice en ese momento, oigan, que sepan ustedes que me voy a plantear, que voy a dejar 4 días porque a lo mejor dimito y entonces le doy 4 días o 5 para que me convenzan de que no.
que es algo que no se había visto. Y lo que uno espera ante un planteamiento ridículo es una reacción de denuncia de ese ridículo. Y todo lo contrario. Lo que me demostró, y lo digo como elogio, es que conocía muy bien, esto es como el que hace un producto, Sí. conocía muy bien al nicho al que iba su producto y lo supo vender muy bien. Yo el otro día leía un artículo, creo que fue el viernes, que sacaba Casimiro García Bello, que hablaba de esto de lo último que ha hecho es regularizar a un montón de... pero saharauis no, tal, y explicar ahí un poco el análisis de que era todo un tema marketingiano para provocar según qué reacciones en según qué grupos parlamentarios. Pues creo que como parece que todo lo que hace va en esa dirección, teniendo muchos temas que se podría hablar de esa investigación, desde quiénes son los denunciantes, de las acusaciones populares o las formas del juez, pero ese día para mí la noticia era lo esperpéntico de me doy 5 días. Y cuando vi los medios, vi que el grupo de medios que podríamos considerar que responden a la cuota más cercana al gobierno, comparan todos los discursos de es que se han cruzado líneas. Es que claro, es que lo que tiene que soportar esa familia. Y además, gente a la que se puede tener, a la que se tiene respeto profesional. Yo me acuerdo, yo qué sé, desde el señor Casqueiro hasta todos los tertulianos, digamos, que están en cada programa en la cuota de este sector. No, los que firmaban ya tenían a lo mejor menos puntos en la consideración, pero gente que tenía una cuestión elevada, los de la SER, Pepa, bueno, tantos, es que lo que está soportando esa familia, es que lo que está soportando. Y además es curioso porque no había llegado todavía el titular, que nunca llegó. El titular tendría que haber sido la esposa del presidente del gobierno e investigada, que encima todavía se sigue usando periodísticamente en la fórmula antigua de decir imputada. Nunca se dio ese titular, porque se adelantó. Y ya cuando llegó el tema de, está citada como investigada, ya no era noticia, porque la noticia era que el presidente dimite a lo mejor en 5 días. Con lo cual, éxito total, porque el titular en portada, la esposa Begoña Gómez investigada, no llegó. Y luego, tengo que decir que a mí me sorprendió que hubiera tanta gente que lo pensara como algo factible. A mí cuando me dijo, pero qué estupidez, si hombre, un presidente va a... No me lo... Y voy a decir una cosa, después de estar 4 o 5 días dando la lata a todo mi entorno, que esto es una chorrada, cuando llegó el día de... temía eso ridículo porque me dicen, ha ido a ver al rey. Y digo, no me fastidies, llevo 5 días riéndome de todo el mundo, diciendo, ¿cómo os podéis creer esta estupidez? Y por unos segundos consigo que me lo creyera yo. Claro, porque no va a ser capaz de ir al rey por nada. He metido la pata, digo, sí, porque ya decimos, no va a ser capaz de ir a Zarzuela a decirle, claro, majestad, sigo. Entonces, yo confieso que después de haber estado durante 5 días riéndome de toda la presión periodística, diciendo, ¿cómo se creen esta estupidez? Durante unos segundos dices, ostras, me he colado, va a ser verdad. Digo, no puede ser. Pues no, formaba parte del numerito. Claro, y entonces, por hacer más memoria, en mitad de no sé si fue el sábado o el viernes. El viernes fue cuando llegó el comunicado. Esto lo hace un miércoles. Un miércoles cuando lanza la carta en X, en la red del tecnoligarca, y entonces él dice, igual voy a pensar si os sigo gobernando. Es un poco la tesis. Y a los días, el viernes creo que fue, salió esto de los gobiernos se eligen en las urnas, no al golpismo judicial y mediático. Le pregunto a usted, Lampata, por su conocimiento histórico de los medios, y ahora abrimos más la conversación, pero quiero decir, me interesa si esto es novedoso o no. O sea, si ha pasado alguna vez que hay una parte de periodistas que salgan no a defender al presidente en una tertulia, que eso ya sabemos que existe, sino a atacar a otros periodistas porque investigan al presidente del gobierno, el manifiesto. Vamos a ver, es verdad que la presión periodística es una a la que nos gusta mucho que se nos vea, y por tanto sí ha habido momentos en los que se han dado un paso al frente a algunos para defender una posición u otra. Lo que pasa es que aquí hay algunos puntos que tienen poca comparación. Me explico. Por ejemplo, cuando Felipe González convocó el referéndum de la OTAN, lo tenía muy complicado porque la mayoría de gente estaba en contra de los que podían considerar progresistas. Y se causó un manifiesto de sectores, digamos, afines al sí a la OTAN, que no fueran de derechas. Lo firmó Javier Pradera, Miguel Ángel Aguilar, los de la Bodeguilla. Bueno, y ahí hubo un manifiesto que, aunque podía considerarse iniciativa propia, se podía considerar un manifiesto de apoyo al gobierno. Lo que pasa es que este manifiesto no era simplemente un manifiesto de una posición pública. Por cierto, eso la no izquierda, no diría derecha porque parece que les molesta que les llamen de derecha, pues la no izquierda no es muy capaz de hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, con la guerra de Irak, Aznar no fue capaz de conseguir que hubiera ningún tipo de manifiesto público de los suyos, porque no se les ocurre, no tiene mucha capacidad en esta. Pero si tengo que buscar algo parecido, quizá lo que más se me ocurre es cuando el caso Sogecable. Cuando se produjo el caso Sogecable y un juez
Gómez de Liaño empezó a investigar a Jesús Polanco, sí apareció un manifiesto. A ver, hagamos para dummies. El caso, digo, para la gente que no sepa lo del caso Sogecable, escuetamente. Escuetamente. En el año 97, cuando gobernaba el señor Aznar, en ese momento hubo una investigación judicial contra el presidente del grupo Prisa de esa época, el País, la Sera, Jesús Polanco, que tenía que ver con una forma de interpretar un tanto retorcida el tema de la propiedad de los abonados de Canal Plus. De decir, si usa el dinero de los abonados de Canal Plus para otras cosas del grupo Prisa, ¿puede eso considerarse apropiación indebida? Fue un poco retorcida y entonces se inició todo el caso de Cable, por lo cual fue imputado y se llegó a decretar prisión bajo fianza para el presidente del grupo Prisa, que era Jesús Polanco y varios. En ese momento salió un manifiesto a favor de Jesús Polanco. Es curioso que los que promovieron ese manifiesto todos ellos eran periodistas de Prisa, pero para que no se notara mucho, les dejaron un poco atrás y titularon más por aquellos que se sumaron después. Porque hubo gente de primer nivel, Gabriel García Márquez, Susan Sontag, Carlos Fuentes, se sumaron ahí gente importante. Entonces, manifiesto de Gabriel García Márquez, tal. Luego es casi ya tendrás que la primera parte eran todos los de casa. Eran Juan Cruz, Maruja Torres, que también está en este manifiesto. Bueno, un poco. Ahí encima tiene una cosa a su favor, que como encima eso acabó con que el juez fue condenado por prevaricación, hasta puede decir, teníamos razón en decir que esto era una operación. Además, también había términos similares, porque también apareció un columnista del País diciendo que era una querella fascista, y ya hay fascistas delante y detrás de la querella, hay un gobierno musoliniano que se tira encima. Pero hay un punto que juega a favor del señor Polanco, que no juega a favor de este gobierno en esta comparación que estoy haciendo. Y es que en ese momento no estaba en el gobierno. Podemos decir que un grupo de comunicación tiene mucho poder, pero gran parte de la justificación de cierto victimismo que puede tener cualquier grupo de comunicación, por mucho poder que tenga, es decir, oiga, yo no tengo el Boletín Oficial del Estado ni la Fiscalía General del Estado, y puedo sospechar, y había indicios para sospecharlo, que el gobierno está muy contento con esta investigación contra mi grupo, que es lo que podía tener cierta justificación. Ahora vamos al manifiesto que usted ha dicho. Hay una comparación. ¿Cuál es el punto más extraño de este manifiesto? Que siempre que haces un manifiesto de solidaridad, se entiende que se está haciendo alguien que o bien no tiene megáfonos a su disposición y dice, por favor, háganme caso que estoy olvidado. Que alguien haga algo del honorable pueblo que está ignorado y está siendo machacado. O causa ignorada que no tiene presencia en medios de comunicación. Aquí, lo extraño, siendo una denuncia que todo el mundo puede suscribir contra el golpismo judicial y mediático, es que dices, ¿pero a quién te estás defendiendo? Al gobierno. Es la parte que más chirría. Digo, espera, entonces, ¿el gobierno qué pasa? ¿Que no tiene herramientas para defenderse? ¿No tiene formas para dirigirse? Es el punto más extraño. Y de todos los que firman, quizá quien es más desafortunado es el tuit que usted ha mencionado. Porque si miramos bien quiénes son los periodistas que más hacen información del gobierno, incluso aquellos que podemos llamar cuota del gobierno, la mayoría de ellos no firman ese manifiesto. Y podemos sospechar que debieron ser sondeados. O sea, resulta muy difícil no pensar que le preguntaran, yo qué sé, a una señora Ángeles Barceló si firmaría, a una señora Pepa Bueno si firmaría, que entonces era directora del País, al señor Ignacio Escolar, al señor, yo qué sé, el señor Fortes, el señor Centora, el señor Ruiz. Ninguno de esos está. ¿De verdad ninguno de ellos fue sondeado? Por algo matiz dijeron, oye, una cosa es que yo una tertulia diga, igual se está pasando contra el gobierno, y otra cosa es hacer lo que supone firmar ese manifiesto, que si usted mira a los firmantes, y con el máximo respeto a ellos, la mayoría de ellos son gente pues muy vinculada. O sea, Antón Losada ha sido jefe de prensa de un partido político. Carlos Hernández, que ya falleció, ha sido jefe de prensa de un partido político. Cristina Fallarás había sido propuesta por un partido político para ser consejera de RTVE. ¿Quién más estaba por allí? Yo creo que estaba también a Rosa María Artal, que también fue propuesta por un partido político para ser miembro del Consejo de RTVE. Ana Pardo de Vera, que fue propuesta por un partido político para ser presidenta de RTVE. Es decir, al final hay un tipo de compañeros que están, digamos, más cerca de según qué posiciones, y si no llega a aparecer la señora Silvia Enchorondo en ese manifiesto, yo creo que el manifiesto ni siquiera hubiera sido noticia. Bernat, para ti la novedad, entiendo, igual puede ser también la presencia de Silvia Enchorondo en el manifiesto, más que el manifiesto en sí, igual sí. La presencia de la presentadora del programa de las mañanas de la televisión pública. Sí, que no como firmante, que es firmante, sino también casi como impulsora, ¿no? Que es lo que para mí es lo grave, que ese tipo de banderas que luego ha demostrado que las asume sin ningún tipo de problemas, ¿no? Que sea desde la televisión pública donde se lancen estos manifiestos, estas proclamas. Yo creo que hay
todo tiene que ver con esta figura que yo creo que Xavi lo decías, mesiánica de Pedro Sánchez, que levanta pasiones, que hay que entender que todo igual no es dinero, sino que realmente hay gente que está enamorada de este hombre y esto pasa en otros países, igual con sistemas democráticos menos asentados, pero lo grave es lo que decías tú, o sea, es que el problema está en que por primera vez, porque yo incluso en la guerra de medios que tú mencionabas, Prisa, una editorial, Prisa del país, Prisa del mundo, que ha estado detrás de toda la buena historia de la prensa en este país, habían ataques pero mucho más sutiles, ¿no? Y aquí se ha inaugurado un ataque explícito, directo, en el modo shitstorm que dicen los americanos, que es lanzando a los leones a periodistas, a medios de comunicación, y todo eso cultivado y trabajado desde el gobierno, ¿no? Desde sus altavoces mediáticos, y eso es lo que al final eso hace mella, ¿no? Es gente muy valiente, gente que trabaja fiscalizando el poder, pero a todo el mundo le fastidia tener 30.000 comentarios insultándote diariamente, seas el director de un medio o seas un periodista, y que se estén sistematizando todos esos ataques como ha pasado en España. Todo eso viene gracias a lanzar este manifiesto, que además era muy escandaloso porque utilizaba la misma terminología que había utilizado Pedro Sánchez 2 días antes, ¿no? Es decir, ese texto, si no lo había escrito alguien de Moncloa, era su primo, ¿sabes? Porque los bulos, el fango, la fachosfera, el ataque a la democracia, 1000 historias de estas acaban de ser inauguradas retóricamente por Pedro Sánchez unos días antes, ¿no? Y para mí ese manifiesto fue muy grave y escandaloso, y sobre todo que ha creado esta costumbre de que luego han venido otros manifiestos, ¿no? Y yo no puedo entender con la vicepresidenta, no sé qué digo, la mujer del presidente, pasa esto, pero es que luego un año después, cuando el señor Santos Cerdán y todo se les meten en la cárcel, hay otro manifiesto de personalidades públicas defendiendo la continuidad de Pedro Sánchez, que es en julio de 2025, ¿no? Con cineastas también, periodistas. Ahí está Almodóvar, ¿no te decía? Almodóvar y sí. Hicieron llorar a Almodóvar más que Bollero. Hicieron llorar. Entonces, ahí, bueno, eso es para Pedro Sánchez es una jugada perfecta, porque de repente tienes a tus secretarios generales de partido en la cárcel, donde están saliendo las hipotéticas inventadas que él decía, con amaños, con colocaciones, y está saliendo, y tienes un ejército de personalidades públicas que sale a defenderte, ¿no? A mí que me parece muy propicio el segundo aniversario del manifiesto, porque, quiero decir, justamente esto se inicia por el caso Begoña, por lo que las inventadas, esto que decía alguna... O sea, lo triste, lo peor para mí es que hay una parte del periodismo más que la ciudadanía, me refiero, el propio gremio, vamos a decir, que se posicionó en contra de fiscalizar al poder, y el poder efectivamente también es la mujer del presidente, no porque la mujer del presidente tenga poder, sino para ver si se ha usado ese poder que tiene por ser la mujer del presidente para lo que fuera o fuese. Que también está dicho, o sea, igual de repente mañana sale inocente Begoña Gómez, que salir inocente no es que las cosas que haya hecho sean éticamente agradables. Luego va la verdad judicial de cuál sea la calificación de lo que ha sucedido, y otra cosa es que haya sucedido y que éticamente digamos que está mal. O sea, a mí estamos viendo qué delito va a ser la realidad, no si es real el delito. El delito, o sea, la cuestión es real, y eso ya lo sabemos, que tenemos todo tipo de confirmaciones sobre esto, pese a este manifiesto, pese al hombre enamorado y a todas estas cuestiones que sucedieron, ¿no? A mí me parece que hay varios pilotos rojos del autoritarismo en este salpicadero. Uno es al que se refería la Mata de esto es a favor del poder. Es decir, uno está intentando hacer justicia a favor del poder, dándole un altavoz a quien tiene el BOE y la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Es decir, que lo tiene absolutamente todo, los medios públicos, todo lo tiene. Entonces tenemos que apoyarle ahí. Y es una especie de... Bueno, la bajofirmancia es una suerte de manifestación, y hay dos tipos de países en el mundo. Están en los que el pueblo se manifiesta contra el poder, y están los países en los que el pueblo se manifiesta a favor del poder.
Y eso da gran medida de la calidad democrática de ese país. Cuando nos estamos manifestando a favor del poder, no es que seamos Venezuela, es que en Venezuela ya dicen no somos España. Aquí, esa es una de mis hipérboles. Esto no. Vale. No, pero ahí por No meter el paréntesis, ahí es lo que decía la Mata muy bien. Y decía, Sánchez conoce a su nicho. Sí. Conoce a su, que diríamos en televisión, a su porcentaje de share de pantalla. O sea, y para muchos españoles el poder no es Pedro Sánchez. El poder es Ana Rosa Quintana, claro, Susana Griso, esa tres medias, es Pablo Motos. Pero es que para ellos, o sea, Sánchez conoce muy bien a su nicho porque sabe que su nicho tiene que dormir. Tiene que dormir la gente 8 horas, que esa es la base de la vida de todo el mundo. La gente quiere dormir tranquilo. Para eso hay que aquietar sus conciencias y para aquietar la conciencia después de todas las tropelías que has hecho, no contra las cosas que he dicho yo que están bien, sino contra las cosas que tú mismo dijiste que estaban bien y haciendo todo lo que considerabas que estaban mal, la única salida que le queda a él y a toda esa gente es la excepcionalidad. Entonces les queda pues ese territorio irreal de la excepcionalidad. Pero hay más cosas de las que tienen que ver... que tiene que ver con los pilotos del autoritarismo. Hay muchos asuntos. Por ejemplo, uno es la alusión a la mentira sin señalarla. Existe una mentira, pero no sabemos dónde está. Eso tiene un efecto terrible. O sea, eso es el autoritarismo que no sustituye la verdad por la mentira, sino que su intento es que no sea posible distinguir o convenir la diferencia entre ambas, es decir, lo lía todo. Yo pongo el ejemplo de la tortilla de patata. A ver, ¿por dónde vas? El ejemplo de la tortilla de patata en Madrid. Imaginemos... Que traigan una ahora. Sí, por favor, producción que traiga una tortilla. Imaginemos que hay un caso en el que en Madrid se detecta que en un bar o en un restaurante se ha servido tortilla de patata en malísimo estado y hay mucha gente afectada en los hospitales, en urgencias, gente que ha fallecido, etc. Sí. Y ha sucedido en ese restaurante. Entonces, sale la autoridad, sale el presidente del gobierno a dar una noticia y a dar una información que dice que ha habido un caso terrible en el que han muerto X personas por una tortilla de patata en Madrid en mal estado, pero no dice qué bar es. Con lo cual, la gente no es que deje de ir a ese bar, sino que deja de comer tortilla de patata, que es lo que pretende Pedro Sánchez. Lo que pretende Sánchez con todo esto es aniquilar al medio, porque no dice esta información es mentira, no lo dice porque las informaciones todas se han confirmado ciertas. Lo que dice es, hay informaciones que son bulos, que son fachosfera, que son fascistas y que son mentiras. Hay bulos. Entonces la gente ya puede refugiarse en ese mundo en el que, bueno, hay bulos. Es que hay bulos. Pero no está diciendo esta noticia es un bulo. No está diciendo en este bar ha habido un problema o en este restaurante. Lo que estás haciendo es envenenar todas las tortillas de patata de todos los bares de Madrid. La gente deja de ir a los bares, que es lo que ha intentado Pedro Sánchez y lo que ha conseguido para su nicho, que es el decirle, el que pueda asumirse, refugiarse en, es que los medios quieren derribar al gobierno, para que puedan dormir tranquilos sus 8 horas, como benditos, que es de lo que se trata. Xavi, en Rusia, un país que tú bien conoces, ¿cómo se lleva el asunto manifiestos? ¿Hay mucho manifiesto en apoyo al líder del país? Mira, la verdad es que no se molestan demasiado en hacer manifiestos, pero sí que es verdad que son abajo firmantes también a su manera, ¿no? Pero ahora, escuchando a Chapu, me acordaba de algunas cosas que yo como joven corresponsal inexperto me preguntaba al principio, ¿no? Cuando llegué a Rusia en el año 2012, 2013 y sobre todo en el 14 ya con la anexión de Crimea, que ahí en Rusia no se le puede llamar anexión, porque también dicen, cuando dices anexión, dicen, bueno, es que hay muchos bulos, hay muchas mentiras respecto a eso, sin señalar exactamente si es que es mentira que hubo anexión, ¿no?
Además es curioso porque el otro día estuve intentando hablar, y acabamos discutiendo con una persona que trabaja en el Ministerio de Exteriores ruso, ¿no? Una persona del gobierno Acabaste ruso. discutiendo. Acabamos Esperemos que no fuese discutiendo. más la discusión. Y tenía exactamente esa actitud pasivo-agresiva que estaba explicando Chapo. Es decir, tú le sacas Bucha, le sacas el tema de Mariupol, y él lo único que te contesta es qué mal está el periodismo, cuantísimos bulos se dicen, pero nunca entra ni siquiera entra en las teorías conspirativas de esto es mentira porque ¿Quién te en realidad paga a los ti? cadáveres. No, solo se decía que está muy mal el periodismo, hay muchas mentiras. Digo, bueno, pero di algo. Y cuanto más grave era lo que le señalabas, peor opinión tenía del periodismo, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación que existe en España, que existe en muchos países, y es una cuestión de gradación, de cuánto se ha degradado, ¿no? Nosotros, por supuesto, estamos muchísimo mejor que no sé, pues que en Rusia o en Venezuela, ¿no? O en China, por ejemplo. Pero precisamente, a mí también me sorprende gente, esas cosas que la gente ha entendido también, por fin, con el tema del ecologismo, de la huella ecológica, ¿no? De que todo lo que tú haces, si tiras el cartón al contenedor o no, cuánta carne comes. Es verdad que, bueno, hemos ido a lo mejor tal vez demasiado lejos, ¿no? Pero por lo menos la idea que al ser humano le ha costado siglos alcanzar, de que todo lo que hacemos, incluso individual, aunque tú pienses que eres un mindundi y no tiene ningún efecto lo que hagas, que tiene un efecto respecto al planeta en el que van a vivir tus hijos, ¿no? Pues, y precisamente en la izquierda, que ha abanderado eso muy bien, luego, sin embargo, no son capaces de aplicarlo al ecosistema democrático. Es decir, realmente piensan que promover este tipo de manifiestos intentando deslegitimar a los medios de comunicación o a la judicatura, que eso no va a tener ningún efecto en el futuro. Que aplaudir que el presidente de gobierno se encierre 4 o 5 días como una especie de cesarismo psicodélico freudiano simplemente porque alguien ha osado a investigar a su mujer, etcétera. Todo eso va a tener repercusiones y va a suponer una degradación de la democracia para todo el mundo. Para la gente que vota a la izquierda, para la gente que vota a la derecha, medio pensionistas, etcétera, ¿no? Pero lo que estaba contando al principio, cuando los primeros años en Rusia, yo veía a veces la propaganda rusa y me parecía bastante burda. Era como todo, se veía rápidamente el cartón. Hasta que ya después de unos años me di cuenta de que lo que quiere la propaganda es precisamente eso. Sí. La propaganda no te quiere convencer. Lo que quiere es que no creas en nada. No quiere que creas lo que dice, sino que no creas en nada. Porque al hacer algo chapuceramente, la gente lo que ve es que hay un vehículo de comunicación que está actuando de manera chapucera y lo extiende a todos. Es decir, sí, es verdad, por supuesto que el gobierno nos lleva engañando toda la vida, como todo el mundo, ¿no? Como todo el mundo nos engaña. Entonces, en comparación con los 90, porque yo recuerdo cuando salió Felipe González, lo del sindicato del crimen, los periodistas contra nosotros, los jueces contra nosotros, no sé cuántos y tal, pero por aquel entonces no fraguó, o sea, la gente no siguió esa liebre, ¿no? Y sin embargo, ahora ya en esta, no sé, posmodernidad en la que vivimos, y en parte es por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo en parte es porque hemos pasado de tener nuestras propias opiniones, o sea, pensar que la libertad es tener nuestras propias opiniones, y lo que yo he notado al volver a España es que ahora la gente tiene sus propios hechos. O sea, no basta con tener las propias opiniones, sino que la gente tiene sus propios hechos. Y ahí no hay un choque de pareceres, hay un choque de hechos. Por eso ahora estás discutiendo con alguien en España y no te está diciendo, no, tú no lo entiendes, si se hace lo que tú dices será peor, no entiendes el problema, mi solución es la mejor. No es que no esté de acuerdo contigo, es que tú estás mintiendo en lo que estás diciendo. O sea, es que tienes mala fe. No es que tengas una opinión distinta a la mía, eres malo. Por eso también es cada vez más complicado establecer una conversación a veces con personas que piensen muy distinto, porque no es que piensen distinto, es que tienen cosmovisiones distintas del mundo. O sea, claro, es como intentar pagar con pesetas mañana en Berlín. Es decir, las divisas no son compatibles de repente en España, y eso por supuesto es una victoria siempre para el que tiene más poder, para el que está en el gobierno. Pero esto ha sido algo muy propio de la izquierda. O sea, la destrucción desde el woke, la destrucción del orden natural como referencia de todas las discusiones posibles. O sea, una verdad ajena a las opiniones, a las emociones y a todas las cuestiones que puede ser una referencia para la discusión. Y eso se ha intentado desde el 68.
extendiendo la libertad y la identidad del hombre sin ningún tipo de límite y poniendo su emoción por delante de los hechos. Y es decir, pero de hechos que nos afectan a todos igual, que son indiscutibles. O sea, si uno cree en la fuerza de la gravedad y otro no, van a dar el mismo golpe cayendo de una ventana. Pues hay que buscar el punto medio. Claro, no, vamos a intentar llegar a esto. No citemos la fuerza de la gravedad, ¿no? Entonces es una especie de mare magnum, perdón que he interrumpido. No, yo brevemente, esto tiene un antecedente en España que es muy claro, que es el tema independentista. O sea, Sánchez es un buen alumno de todo lo que sucede, y en Cataluña, durante el proceso independentista, toda la administración nacionalista se puso a fabricar un relato. Llámale propaganda, y poniendo mucho dinero en medios de comunicación, y ahora también lo traigo a lo que hablábamos antes, para que ese relato se mantuviera. Entonces, esa polarización que ahora vivimos en España, eso en Cataluña hace 20 años que está ahí, ¿no? O 15 años. Y esto pasaba. Yo soy catalán y yo recuerdo cuando estaba ahí, al final decía, no vas a discutir porque no tiene sentido discutir estos términos. Claro. Pero luego al final, cuando ya entrabas a discutir, hablabas de obviedades que ni siquiera habían aparecido en la otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban tan bien alimentados a través de TV3, a través de medios independentistas bien nutridos, que esa gente asumió en primera persona la figura de tertuliano, ¿no? Y eso ahí, y Cataluña se partió en dos precisamente por eso, porque se destrozó esa plaza de debate público, porque los dedos rotos. El gobierno de Rajoy, que era, lo comentábamos antes, que era mucho más torpe en estas cosas y era mucho menos ágil, lo intentó también, vamos a intentar explicar lo que está pasando, pero lo hizo tarde, ¿no? Y el independentismo eso lo hizo muy bien. Y aquí en España ha pasado lo mismo. Decías, Cola, sobre lo de la propaganda. Tenemos el vídeo de Rivera, el primero, Iván, para hablar sobre la propaganda y sobre las frases grandilocuentes. Jóvenes rurales no quieren saber nada de las mujeres más que para que estén atadas a la pata de la cama. Una verdadera vergüenza. Pues no pasarán, los vamos a frenar. Pero es que son un catálogo, porque para eso era el laboratorio de ensayo. Negacionismo, machismo, fascismo. El nuevo sexo, drogas y rock and roll. Sí. No, pero yo tenía este vídeo apuntado para sacarlo, pero porque creo que cuando se dice esto de que la derecha quiere a las mujeres... creí que era porque está usted de acuerdo. Digo, a mí es que me recuerda al cuarto hermano Gomá. No, pero quiero decir, es igual que los Gomá. Cuando Rivera o gente del gobierno dice estas declaraciones, es que no me parece que sea un error. Creo que un poco enlaza con lo que decía, de que es tan burdo, de que es tan burdo que al final acaba funcionando. Sí, no es una sorpresa que al final el que se tiene que deconstruir es Pablo Motos y no Bad Bunny. Y el que tiene las letras con Pablo Motos y no José Luis Ábalos. Exactamente, y el que tiene las letras donde sale la pata de la cama es precisamente Bad Bunny, ¿no? Sí, la pata tenía ahí pendiente algo, perdón. No, porque se está marcando antes antecedentes y me parecía bastante interesante el ver qué cambios hacen que no calara en los 90 y se calara ahora, porque de hecho yo a veces pienso cuando el señor Felipe González sale criticando muy duro al señor Pedro Sánchez, que en el fondo es porque se siente un poco identificado, porque hay muchos puntos en comunes, y recordad antes que Felipe González llegó a aparecer en pantalla y decir en pantalla que era víctima de jueces descerebrados y de periodistas canallas. Eso lo decía ya un presidente del gobierno, con lo cual no es tan novedoso lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez. Y también tenía gente que lo repetía. Es verdad que no hacía manifiesto, pero había, cuando Roldán se fugó, yo me acuerdo, hizo ahí Armido una tertulia, estaba ahí el señor Pedro J. Ramírez diciendo que dimita al presidente del gobierno, y ha conseguido, intervino, creo que era Javier Pérez Royo, diciendo pedir la dimisión de un presidente es antidemocrático, porque un presidente solo puede ir por una moción de censura, y esa moción de censura es una medida antidemocrática, tal. Con lo cual siempre ha habido, que además es lógico porque hay una sensibilidad pues que tiene que estar ahí representada. Pero había dos diferencias que veo. Uno, no se les ocurrió hacer un manifiesto, y eso que hay algunos personajes comunes, porque entre los que firma está Carlos Enrique Bayo, que era uno de los que en aquella época decía que el caso Gal era toda una
una trama inventada y hasta creo que su padre hizo un libro para que lo presentaron ahí Galindo, Barrio Nuevo y Vera, para decir cómo el caso Gal era un montaje. Pero bueno, pero yo creo que envejeció mal el libro. Envejeció mal. Bueno, él dirá, a lo mejor sigue diciendo que no, que era auténtico y que es que triunfó también la hay gente que dice que no hemos llegado a la luna, que la gente dice cualquier cosa. Pero lo que sí es cierto que yo creo que en esa sociedad no existía el culto a la víctima, que lo contamos antes en la pretertulia que hacíamos, que hay ahora. O sea, ahora algo que funciona muy bien, ha mencionado el compañero a los independentistas, ellos lo manejan como nadie, que el principal elemento para venderte de cara al público es apóyame que soy víctima. Antes, generalmente, un político nunca querría decir que es débil, ¿no? Yo estoy aquí fuerte, no necesito apoya. Ahora al revés, mola mostrarte débil. No, por favor, apóyame que si no me caigo, que es lo que vino a decir el señor Sánchez aquel día, ¿no? Fíjate que los dos personajes más, iba a decir mediáticos de momento, me cuesta decirlo, que es Sara Santolaya y Vito Quiles, en esta pelea... Están jugando los dos a lo mismo, eso. Los dos dicen, apóyame que soy víctima. A ver quién se hace más la víctima de los dos. Una cosa como de Cárdenas. De Cárdenas, me refiero de Javier Cárdenas en su momento. Que también le gusta Porras, esta cosa de Llurena y tal igual. Pues eso, pero ahora en política. Y los dos juegan a lo mismo, ¿eh? O sea, van a por mí, Vito Quiles. ¿Me quieren hacer conmigo? Se lo dije yo a usted, que hasta que usted no se haga la víctima no soy nadie. No, tiene que decir, me quieren acabar conmigo, apóyame que mañana mismo me van a... Hazme en primer plano, Iván. Por favor, apóyenme porque quieren acabar con este programa. Eso es lo que tiene que hacer. Programa. Desde Televisión Española quieren acabar con este programa. Si no nos apoyan, es que no sirvo para esto. no se me da bien. Pero igual lo que ha cambiado es eso, de verdad. O sea, igual lo que ha cambiado es el culto. Funciona. O sea, y no sé por qué funciona, pero sí funciona. El principal activo que tiene este gobierno es decir... sí, no podemos aprobar casi leyes, pero apóyennos porque hay una conspiración fascista contra nosotros y hay que apoyarnos. Que esto ya lo hacía Pablo Iglesias también en su momento. Sí, ahora salió peor. Pero antes de llegar al gobierno, él ya decía, no nos van a dejar gobernar. El IBEX no nos va a dejar gobernar. ¿Cómo va a dejar gobernar? Sí. Oye, pues vicepresidente del gobierno, ministerio eso de no sé el PP no es capaz de hacerlo, no le sale. Vos lo intenta un poco, pero el PP yo creo que no. Que toda esta exaltación de la víctima, que la que yo estoy totalmente de acuerdo, utiliza los esquemas que ha ido sembrando durante décadas el antioccidentalismo, que ha luchado contra Occidente porque eran los fuertes, o sea, la defensa de Palestina, todos estos movimientos, lo estamos viendo ahora en Irán, que por cierto ponen el careto de nuestro presidente en los misiles, y entonces es la exaltación de la víctima, o sea que todo esto está muy conectado con muchas cosas que están de manera que toca fibras muy profundas de nuestra sociedad contemporánea, ¿eh? Pero a mí me parece que la víctima, lo que sucede aquí es que se crea, digamos, o sea, empieza el gran culto a la personalidad. Quizás un culto inverso, en vez de al poderoso, pero también a la víctima, ¿no? Pero en realidad es un culto a la personalidad. Y ahí, cada vez que Sánchez, en ese momento la primera vez y luego las posteriores, el otro día con la regularización masiva, utiliza el comodín de la Carta a la Ciudadanía, está eliminando toda la institución que hay alrededor, toda la institucionalidad y toda la política. La política no importa, aquí lo que hay es un hombre. Y soy un hombre enamorado. Y entonces, profundamente enamorado. Y se está cayendo el mundo y te recomiendo un disco de grupo de expertos en Sol y Nieve. Y así va funcionando. Pero esta además, fíjate, cogiendo es un poco como kirchnerista, pero el Quijote, esa figura idílica que se ve como un Quijote luchando ahí contra tal, como ese punto utópico, coleccionando Quijotes. Pero siempre es el final de los regímenes. O sea, de los ciclos siempre terminan así. Se quiebran en lo más alto que es el brillo, ¿no?, del líder estallando en el cielo, ¿no? Como el fuego artificial. Esa cita de los romanos es: cuanto más cerca está el final de un imperio, más absurdas son sus leyes, o más locas son sus leyes. Claro. ¿No? A mí me da pena a los estudiantes del futuro cuando tengan que estudiarse este periodo, porque yo me los imagino con los apuntes delante diciendo, pero me he empollado más las fechas o el PSOE estaba en el gobierno en ese momento, ¿no? Porque es verdad que están como, digamos, en el gobierno y en la oposición a la vez, ¿no? Un poco proyectando hacia un futuro en el que va a gobernar la derecha con la ultraderecha. Entonces están anticipando eso y de esa manera, como además ahora, al hilo de lo que decíais, pesa más
lo que te han hecho que lo que has hecho en la vida. Pero fíjate, yo creo que totalmente. hay una cosa que es muy curiosa. Ahora ha cumplido aniversario un programa de política cómica cuyo nombre no. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Intermedio. No, pero pasa una cosa, pasa una cosa con los cómicos en general. Que no es que sean cómicos, que es como comentarios políticos, pero con comedia mezclada. Sí, eso a los americanos les funciona muy bien, aquí no les funciona tan bien. Pero que ves que siempre se meten con que es Aznar, ¿no? Ronco Varela, viven como una especie como de... Siempre están en pero también lo hacen los americanos un poco así, sí, es el modelo que sigue... Pero lo ves y le dices, pero el poder es ahora mismo es Pedro Sánchez. Y dice, no, pero el poder económico, o sea, la matriz es el IBEX entre 5. O sea, es la derecha. En el fondo siempre acaba gobernando la derecha, aunque no esté gobernando. Claro. Esto que decía Coraz es verdad, con el tema de la vivienda. ¿Qué pasa? No es que Rajoy... en el poder siempre la derecha. Lleváis ya 8 años gobernando. O si no los cotos, es decir, porque ahí en ese sentido Ayuso es otro chollo. Es decir, ahora puedes decir lo bien que está España y lo mal que está España por culpa de Ayuso. Lo único que tienes que hacer es no salir de Madrid. Entonces, determinadas cosas así. Si la gente no se puede comprar un piso, es por culpa de Ayuso, ¿vale? Cosa que seguramente tiene muchísima responsabilidad, pero a lo mejor el salario que tiene la gente depende de otras cosas del gobierno central. O sea, no solo lo que cuesta el piso, sino cuánto gana la gente. Esto es Jesús Montero en Andalucía yendo a decir, Juanma Moreno, es que la gente no puede vivir aquí o la sanidad cómo está, ¿y tú qué pintas? Y Óscar Puente en el accidente del Albia, el otro día pidiéndole explicaciones por las 47 muertes a Juanma Moreno. Sí, ya se acabó la concordia, ¿eh? Esa es una de las ventajas del Estado autonómico. Que una de las ventajas institucionales es que... De las ventajas para ellos, de las ventajas para los ciudadanos. De las ventajas con B, podemos poner. De las ventajas con B. No, pero lo que quería decir es que yo soy defensor del Estado autonómico porque es la verdadera división de poderes que hay. O sea, realmente es una manera que tenemos de garantizar que nunca tiene todo el mundo todo el poder. Salvo que Sánchez, por ejemplo, ahora sea verdad que se va a cargar el PSOE para siempre y entonces vamos a tener gobiernos de derecha en todos los niveles durante un montón de tiempo, ¿no? Pero por lo menos hasta ahora hemos llegado a eso y me ha tocado informar desde países. Por ejemplo, Ucrania es un país centralista, ¿no? No es un país descentralizado. Y uno de los problemas que hay es que tiene todo el poder el que ha ganado la presidencia de Ucrania, y eso incita a la corrupción. De Ucrania se dice que cuando cambia el presidente, a los 2 meses le quitan la licencia del kiosco al tío que tienes en la esquina, ¿no? Entonces, los historiadores del futuro realmente van a tener que explicar mucho eso que tú estabas diciendo. Es decir, cómo es posible que realmente se esté rebelando contra los elementos, gente que en realidad tiene a sus elementos gobernando. Habrá gente que estudie este periodo y diga, pero la presidenta del gobierno era Ayuso, entiendo. Sí. No, el presidente... todo será la pregunta más difícil del examen. Pensé que lo dicen hasta cuando hablan de las cloacas, ahora con el Kitchen, de las cloacas que todavía existen, tal, que dices, si de verdad existen todavía corrupción en la cúpula del CNI o de la policía, no tendrá algo de responsabilidad los responsables de estas instituciones desde el año 2018, que si no, en el caso de que fuera verdad, si no han conseguido limpiarlas. No quiero que se me olvide una cosa que me he quedado a cuenta cuando me preguntaba usted sobre anomalías del manifiesto que estamos usando un poco como percha. Si hay una anomalía en la que no había caído, que es que los manifiestos, aparte que la grande primero de apoyar al poder, que eso efectivamente es poco habitual, supuestamente el poder no necesita de espontáneos que hagan. Pero hay otro punto que... Es como aquello de correr en auxilio del vencedor. Es un poco extraño, ¿no? Sobre todo porque tiene... pero hay otro punto que yo creo que es desafortunado para los compañeros que lo firmaron, y es que si hubiera pasado de golpismo judicial, entraríamos ya pues como los que criticaban al juez Garzón cuando hacía las garzonadas y tal, pero al entrar en el golpismo mediático, si entra algo que quizás lo que a lo mejor hizo que muchos no lo quisieran firmar. Cuando nos preguntábamos por qué no lo quisieron firmar, yo que sé, Antonio Maestre, Ferreras, y en cambio es porque incluía un juicio de valor a otro grupo de periodistas, y eso es menos habitual. Es verdad que en prensa el peor que habla de un periodista siempre es otro periodista, eso sí, pero una cosa es hacerlo en tertulias y otra cosa es hacerlo en manifiesto, ¿no? Sí tiene un punto muy delicado, y yo creo que viene muy bien el ejemplo de la tortilla que ponía antes, de que si un grupo de periodistas quieren hacer como una especie de FAPE alternativa para hacer juicios sobre el trabajo deontológico de compañeros,
si quieren jugar a eso, entonces cabría que los que pudieran sentirse aludidos le hubieran pedido a la señora Inchaurrondo y compañía que si ya vamos a jugar con eso, entonces tienen que jugar con todas. O sea, cuando la FAPE hace uno de estos, como esta cosa tan extraña que hizo hace poco con Javier Ruiz, pues entonces ya jugamos a decir los datos todos. ¿Qué estás evaluando? ¿Qué día? ¿Qué tal? Entonces, si querían realmente incluir el golpismo mediático, entonces es cuando se le puede exigir, digo, y ya no es al gobierno, ahí bajo la responsabilidad de los abajo firmantes, decir, oye, juguemos en libertad de opiniones. Si de verdad consideráis que se han traspasado líneas en la gestión periodística, creo que sí se les podría haber exigido entonces que concretaran, y los que eran más odiosos, no tengo, creo que eran señalados sobre todo al Confidencial y a Diogevsky, ¿no? Eran los dos meses que parecían como, porque eran los que más habían publicado, pues vamos a jugar a eso. Lo único que yo pensaba que el campo de ese tipo de discusiones era la tribuna mediática, no el manifiesto. Pero que quizá esa sí es una anomalía que no quería que se me olvidara decir, que no recuerdo ningún manifiesto de periodistas contra periodistas. Que eso sí es una novedad. Claro, para eso están las columnas. Claro, mencionaba a Villarejo, yo sí puedo decir que yo no he hablado nunca con Villarejo. Yo no puedo decir Ni eso. Villarejo conmigo. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que con Villarejo nunca he hablado yo, ni nada por el estilo, ni van a salir conversaciones mías con Villarejo. Pues yo era un niño cuando estaba Villarejo en pleno auge. Cuando acabe este programa igual le llama. Y siempre es curioso esto de la gente que dice que no recuerda haber hablado con Villarejo, que es como, yo no sé, hablo con Belén Esteban y me acuerdo, o sea, Belén Esteban, ¿sabes? O sea, hablo una vez en la vida, alguna vez la llamé. Pero Villarejo iba con su zapatófono a todas partes. Pero de todos modos, aunque no es el tema de la tertulia, el comisario Villarejo, que le quieren presentar una especie de agente del PP únicamente para servicios muy concretos de intoxicación contra Podemos y contra independentistas, el comisario Villarejo fue durante casi 30 años la fuente que todo el mundo quería tener, ya fuera para que le dieran primicias o fuera para confirmar o chequear datos, ¿no? Y hasta había celos entre periodistas porque hacía más caso a uno que a otro. O sea, dentro de los propios periódicos había peleas por ver quién hablaba. O sea, dentro del mundo había pelea por quién hablaba más con Villarejo. Dentro del país había pelea por ver quién hablaba más con Villarejo. Dentro del Grupo Z había pelea por ver quién hablaba con Villarejo. Entonces, claro, es muy gracioso y para él debe serlo especialmente que de repente ahora nadie le conozca. Lo que pasa es que lo lógico, si ha sido uno de los que ha hablado con él para intentar si te daba cosas o te chequeaba cosas, cuando sale todo este escándalo, hombre, lo bonito hubiera sido que lo hubieras dicho. Hubiera dicho, hombre, yo que lo tuve como fuente, qué vergüenza que se sepa esto. Pero lo que ha hecho todos, que es lo más razonable, es callarse. Que es lo que han hecho prácticamente todos los que estuvieron en la lista de Villarejo, dame cosillas. El que usted menciona es un caso excepcional, porque... Bueno, yo no menciono ningún caso. Bueno, al que alude no sea es un caso un poco excepcional porque es muy torpe por su parte, porque además era de dominio público, que en las dos empresas en las que había estado, Mediaset y Prisa, había bastantes contactos, de hecho, pero si gran parte del tema de Gürtel lo consiguieron por esa vía. Pero sí, o sea, siempre he pensado que no es ningún delito hablar con Villarejo. No. Otra cosa que te pase Filfa y tú después no quieras publicar, pues pero vale, pero hablar con Villarejo porque va a ser delito, porque va a fuente estar, más. O sea, es una fuente. Pero hay una historia que es curiosa, que es la unión entre democracia y gobierno, que es algo que no puede considerar ningún periodista. O sea, decir, cuando tú estás atacando a Pedro Sánchez, estás atacando a la democracia. Como fue elegido... Se hacía Puyol, ¿no? Como me atacas a mí, atacas a Cataluña. Claro, entonces, como lo han elegido... Pero es lo que decía un poco también Bernat. Sí, lo habéis citado. Con perdón para los catalanes, la catalanización de la política ya a nivel... y borroquización. Sí, totalmente. Esto que decía Laura Borràs, que lo dijo, creo que aparte no suelo estar de acuerdo con Laura Borràs, como imaginarán ustedes, la que fue condenada por trocear contratos, que dijo, la pelea va a pasar de ser de entre catalanes a ser entre españoles. Sí, no, y acertaba. Yo me acuerdo una anécdota que ya aparentaba cuando yo trabajaba en Barcelona, iba a las ruedas del Consejo de Ministros catalán y entonces salía Artur Mas, que había llegado y tal, y él, ¿os acordáis de aquellos carteles mesiánicos de la figura que salía con el pueblo detrás, así como guiando al pueblo y tal? Y había un periodista en aquella época, un periodista muy... relevante, conocido, que luego se fue un poco por los cerros de Úbeda, luego flipó un poquito y un día nos sentó en la rueda de prensa antes de cosa que he visto, y dije, mira, yo es que llevo días que os quiero decir, semanas que os quiero decir una cosa. A mí me parece, yo entiendo que cada uno piensa lo que piensa, pero me parece muy mal que cuando va a salir el presidente no nos pongamos de pie.
Porque yo creo que independientemente de lo que le preguntemos o tal, cuando sale el presidente, que es la primera figura de Cataluña, hay que decir, no, la primera no es, pero bueno, hay que ponerse de pie. Y luego ya sientas, bueno, tal. Eso es el germen de todo lo que está pasando. ¿Va a dar el nombre o no hace falta, o no es necesario? Era. No, No lo voy a dar porque. Estoy dispuesto a pero, ponerme de pero, pie es, si hace falta. pero bueno, sí, luego por privado. Aunque no me, tú sabes que no me Para funciona muy bien. suscriptores, Pero A ver, para suscriptores lo dejamos para... un periodista de la burguesía tradicional, del nacionalismo catalán, muy tal, pero que luego. Un grupo demasiado amplio. Sí, bueno, pero luego se le fue. Pero es muy No lo voy a decir revelador, porque, ¿eh? mira, no lo voy a decir porque no. A ver, en comentarios, la gente en porque me ha comentarios, salido. por favor, que intenten Como no lo había adivinar pensado hasta ahora mismo, acaba de salir la anécdota. Digo, No, pero no la quiero es regalar. suficiente revelador el hecho sin tener Pero que bueno, la yo, persona. si me sellas el parking, te lo cuento. Venga, Y entonces, y eso es lo que ha habido. Y luego este golpismo, que es un golpismo que es curioso, porque es un golpismo que a fuego lento, ¿no? Porque un golpismo que se va cociendo durante 4 años, una legislatura desde 2023 hasta ahora, es un golpismo o muy torpe por parte de los golpistas, porque sigue ahí el presidente del gobierno, o tal. Pero, perdón, por volver un momento a lo que decía Podemos Sí. también, que decían, Rivera es el candidato del IBEX. Sí. Pues vaya mierda de IBEX, quiero decir. Bueno, pero es Nunca una. llegó a tocar. Yo creo que es un que a mí me da cierta decepción por parte de esta nueva izquierda, que no teníamos que hablar hoy, pero me aburre volver a hablar de que Juan Roig es el demonio, de que Amancio Ortega sí. tal, no sé qué. Oiga, pero si ya Pablo Iglesias ya hace 8 años que nos viene contando esto. Realmente todo este ejército catártico de reflexión Ahora ideológica eres que está empresario. haciendo la izquierda y tal, y estamos igual que hace 8 años. Los enemigos sigue siendo el señor pobre Amancio Ortega y Pero tal, pues cuando no se es- compra un... Entonces, a mí me da... Y yo veo que el Rufián, ¿no? Que es el que también dice estas cosas, le pasa como a la vicepresidenta Yolanda Díaz, ¿no? Que dice cosas de hace 7 años, pero cada vez va mejor vestido, va a contar, más arreglado, ¿no? Entonces, como que ni ha empezado a liderar nada y ya está, ya es casta, ¿sabes? Y ya se ha metido. Entonces, bueno, yo termino con esto. Tú hablabas de ese golpismo, lo decías tú, el Confidencial, etc. Bueno, es que el gobierno ha anunciado que se iba a querellar contra Begoña Gómez, también contra estos medios, y lo ha estado perdiendo judicialmente. Es que Y Santos Cerdán no está tampoco. y Santos Cerdán también iba a demandar a medios y tal, y bueno, ni lo ha mandado, no han proliferado absolutamente nada. No hay ni un solo auto judicial que ataque de raíz las informaciones que se están dando contra el gobierno y contra el entorno del presidente, de las troncales. Judicialmente el gobierno le ha estado pidiendo también al Consejo General del Poder Judicial posicionamiento, tal, nada. Ujú. No. Tú te está atacando, hay un frente, un golpismo judicial, mediático. Bueno, ¿dónde están las leyes? ¿Dónde está dónde está eso? Porque tu mayoría progresista. No hay leyes, hay likes. Hay Ya solo. likes. O sea, no se Se está van aprobando. Esto es un lema muy Esa social. se la voy a comprar, ¿eh? No hay leyes, hay likes. No, no es son mejor, likes. es mejor Sí. TikTok que la biblioteca. Sí. ¿no? Pero- O sea, sí, Pues, es que- pues eso es que, si realmente hay un ataque, un golpe al gobierno, pues será fácil Pero es encontrar que- una mayoría que apruebe leyes en contra, y no hay. Lo que sucede es el esquema del autogolpe. Mm. Es decir, aquí es lo que estamos viviendo, es tomar medidas excepcionales en contra de un supuesto golpe fantasmal que todavía no hemos recibido, pero de una amenaza fantasmal. Que fue también De momento- Cataluña un poco eso también. ¿También? Fue, o sea, estamos en el poder, pero tenemos que dar un golpe. Efectivamente, hay que dar un golpe para mantener toda esta cuestión. Para proteger la democracia tenemos que dar un golpe de Estado. Esto es más viejo que la pana. Pero, por ejemplo, Sánchez ha colonizado las instituciones, ha colonizado las empresas, intenta colonizar, o lo ha colonizado con una especie de tribunal supremo del Supremo, que es el Constitucional, que te lo arregla todo Cándido Conde Pumpido, y ahora va a colonizar el censo. O sea, va a colonizar el censo llenándolo, disolviendo la mayoría de derechas que probablemente hay en las últimas elecciones, con 2,5 millones de votos, que son los escaños de Castilla y León. Y eso va a intentar y va a hacer una operación que ya está haciendo con la nacionalización de abuelos y la regularización de inmigrantes irregulares, por la cual no va a haber más acceso de la derecha
al gobierno, se cumplen las encuestas de lo que van a votar los inmigrantes. Y luego está la colonización de la verdad, que es donde influyen este manifiesto. O sea, yo creo que la mayor señal o el mayor efecto de desinformación ha sido justamente la denuncia del bulo. La denuncia del Ese ha sido el mayor bulo. El mayor bulo ha sido decir que la mitad son bulos. Tengo el de Sánchez, el último, el 6, Iván. El de Sánchez y el fiscal, ¿os acordáis? Ya, Los informes de la UCO y tal. Bueno, ¿qué quiere que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. En realidad, bulos y desinformación. ¿Cómo va a haber mensajes si borro todo? Claro. La UCO lo que decía, no hemos encontrado mensajes. No hay los hemos sangre en la encontrado bañera porque la limpiaron con salfumán. Pero el efecto que produce en gran parte de la población, que no son sus partidarios, que duermen sus 8 horitas y cuarto como benditos, es que cada vez que alguien del sanchismo dice que algo es un bulo, es una señal perfecta de que es una enorme verdad. Tengo más vídeos para hacer más memoria. Tengo el de... vamos a hacer recopilación. Si quieres, Iván, el de Óscar Puente sobre la instrucción del juez Peinado. ¿No? Yo me he leído ayer los 39 folios del auto. Fíjese que yo he ejercido el derecho 20 años como abogado, 20 años en tribunales, y a mí hay algunas cosas que me cuesta muchísimo entender, y soy jurista. Sigo sin entender, después de la lectura de los 39 folios, qué es lo que se le reprocha a Begoña Gómez. No lo entiendo. Y si alguien que lo ha leído lo puede entender y me lo puede explicar, yo se lo agradezco. Fíjese que este asunto, si sigue el curso que el juez Peinado pretende imprimirle, acabará en un tribunal del jurado. No sé si el tribunal del jurado se va a enterar de lo que está en juego si los que hemos ejercido el derecho no somos capaces de entenderlo. No entiendo cuál es el ilícito en su comportamiento. No veo por ningún lado el ánimo de lucro. Nadie se ha preguntado a estas alturas en qué consiste el lucro que ha obtenido la señora Begoña Gómez de estas actividades, porque eso debería estar consignado en el auto. ¿Dónde está? Tiene un programa aparte de Pavillán. No lo veo. En fin, podría decir tantas cosas. Una causa iniciada como consecuencia de una querella o denuncia de una organización política de extrema derecha, que además se inicia contraviniendo abiertamente la doctrina del Tribunal Supremo, que dice que las causas no pueden abrirse exclusivamente a base de recortes de prensa. Ahí está, ahí quería llegar yo. Los recortes de Después tengo, que es ha sido el más criticado, a Bolaños sobre el juez Peinado. Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos de nuestro país. Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados de nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable. Pero no obstante, mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción. No tengo ninguna duda que en este caso, donde nada hay, por mucho que se revuelva, pues nada se podrá establecer. Y por tanto, pues me llama la atención esta resolución, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho últimamente la Audiencia Provincial, de que no había nada. Bueno, pues sí, sin haber nada. Pero no obstante, pues esta es una decisión judicial que obviamente tendrá que ser resuelta y tendrá que ser analizada por un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente,
y un tribunal que sin duda alguna pues tomará decisiones que sean conformes a derecho. Dices, Tribunal Superior como el que juzgó y condenó al fiscal general del Estado o otro más, o de Estrasburgo, ¿cuál es superior? Un tribunal superior como el que ha dirigido toda la instrucción, porque Peinado ha metido la pata, pero lo han reconvenido y han ido validando todos los pasos finales que ha ido dando Peinado. Un tribunal superior como los que no admitieron la querella, las querellas que hubo dos, recuerdo, contra el juez Peinado, que no las admitieron. Y luego, esto es el ministro de Justicia y el ministro de Transportes en Moncloa, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, defendiendo a la mujer del presidente, ¿vale? Porque ya estamos un poco tumefactos, yo creo, y entonces no nos sorprenden estas cosas, pero a mí me parece terrible. Oye, si el primer día el gobierno hubiera dicho esto es una causa que atañe a Begoña Gómez y no vamos a entrar ahí, bueno, vale, ok. Pero si empiezas a hacer de abogado defensor constantemente, pues... Claro, pues si te acuerdas es lo que se criticó mucho y seguramente con bastante razón, que cuando empezó el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que el primer día hizo una alegato diciendo y que a lo mejor hubiera sido más inteligente decir es un tema particular, pues que responda por la vía Efectivamente, particular. es que si Ayuso hubiera dicho yo de esto no hablo, esto afecta a una persona que no tiene nada que ver con mi gobierno, ahí se hubiera acabado. El problema de Ayuso fue que se metió, y se metió como abogada defensora. Ahí está otra vez el chollo del Estado autonómico, que son como universos distintos. O sea, tú puedes estar diciendo que es un asunto de Begoña Gómez y al mismo tiempo, o sea, que está muy mal investigar a Begoña Gómez y al día siguiente andar pidiendo la cabeza de Ayuso por las cosas que ha hecho su pareja. Eso es perfectamente posible y no tienes ni que cambiar de comunidad autónoma. Estás viviendo en Madrid o estás viviendo en España según te convenga para cada una de las cosas. Con una diferencia, y es que la mujer del presidente del gobierno hace todas las acciones que presuntamente ha hecho, bueno, que presuntamente son delito, que las ha hecho, por ser la mujer del presidente. Claro que eso ya es rizar el rizo, porque sí. aquí justamente Ayuso lo que dicen problema... es que dormía bajo el mismo techo. No, y hay gente que va más lejos, sí, claro. como el inmueble en el que ha vivido ha podido ser adquirido por los beneficios que hubiera recibido el novio que no fueron declarados, entonces se puede considerar. Pero ahí está también él ha podido, o sea, toda una subordinada. Pero también, y a mí me parece curioso porque dentro de el paralelismo que hay entre los dos casos, con el caso de Ayuso, que se puede entender que hay, pues que no han hecho manifiesto, ahí les ha faltado ahí no hay nadie. Aquí los periodistas no de han derecho, hecho, qué vergüenza, no los periodistas de derecha que no han estado siguiendo dicen, a ver. Sí, ahí Miguel Ángel Rodríguez, qué decepción. No ha salido nadie diciendo que esto es una campaña, nombrando a periodistas y tal, y este medio, tal, no sé qué, criticando a eso. Se hará en redes, pero nadie lo ha sacado. Esa es la gran diferencia entre los dos sistemas. Yo creo que todavía hay dentro de la prensa más conservadora, que puede no haberse metido en este tema, se aguardan mucho mejor las formas. Pero fíjese, yo es el debate que teníamos antes en la pretertulia. La duda que tengo con es si es por falta de ganas o falta de capacidad. O sea, yo no sé si eso está en decir que es porque son más nobles, no se meten en eso, pero yo creo que puede tener más que ver con que les falta... No sé, porque a lo mejor el electorado no lo hubiese comprado, igual, porque yo creo que el votante de derecha es un poco más castigador, creo yo. Es verdad que es más disciplinado votando, es decir, que siempre se ha dicho eso, ¿no? Que la derecha viene a votar, y el votante de izquierdas es probablemente más blando, aunque sí que es más fácil desmovilizar. Pero es que eso es otro mito que también se dice mucho. Es, no, los votantes de derecha no castigan la corrupción. Bueno, pero si el PP llegó a 66... Sí, pero después de aguantar mucho. Pero es que eso venía de una etapa en la que parecía que aguantaban eternamente. O sea, que yo creo que ahí es un gran mérito del señor Rajoy, que rompió esa leyenda, porque había pasado muchas elecciones y después que seguían votando... Y después, una cosa que decía Bernat sobre los periodistas de derechas, y cuando salió, por ejemplo, el caso de Montoro, recuerdo que una gente... No, pero si le atacaban con más fuerza... Le daban con perdón más hostias en la derecha que porque mucha gente que consideraba que era un infiltrado el señor Montoro. Claro, que era un... Pero subió los impuestos. Exactamente, era un malvado. Pero es un tema de los que digamos los ministros que yo creo que sí tendríamos un poco de derecho a exigir, porque como aquí nos falta un poco de cuota gubernamental en esta mesa, pero por intentar meternos en la mente, yo creo que puede haber alguna forma de intentar ver efectivamente una batalla política en el caso Begoña. ¿En qué sentido?
basta con ver la relación de las acusaciones populares y digamos que las entidades que presentan las denuncias, Hazte Oír, Manos Limpias, Abogado contra la Demagogia, no sé qué partido que se llama Ius no sé qué, que son, digamos que todos tienen en común que así como un gran cariño hacia el gobierno no parece que tengan. Como casi siempre pasa con las acusaciones populares, que suelen ser grupos que tienen algún tipo de animadversión contra la persona que están demandando. Con lo cual, solo el mero hecho de ver figuras, digamos, anti-PSOE demandando con el PSOE ya nos permite hacer una lectura política que si yo soy alguien del Partido Socialista, querría ver a mis representantes defendiendo y denunciando que la demanda es una farsa y qué vergüenza el juez que haga caso a esos denunciantes tan fachosos. La parte que yo creo que falla para mí en la estrategia del gobierno, siendo muy comprensible de cara a su nicho lo que están haciendo, es que a veces la sobreactuación no va acompañada con los gestos que corresponderían a la gravedad de lo que en teoría se está denunciando. Mencionaban antes las querellas. Ese es el camino bastante más lógico. O sea, yo cuando se dijo que el gobierno iba a recusar al juez Peinado, digo, claro, gracias, es el camino. O sea, más que salir llorando, ¡ay, qué injusto! No, aquí hay unos conductos que existen. Si piensa, y es su derecho pensarlo, que el juez puede estar cometiendo algún tipo de prevaricación, como mencioné antes al juez Gómez Liaño o al juez Garzón, ha habido jueces, por tanto, que han sido apartados porque se ha considerado por los órganos pertinentes que estaban prevaricando una instrucción. Porque Garzón y Liaño eran instructores, no eran... Con lo cual, un instructor puede ser perfectamente condenado por prevaricación. Si se considera que ese es el camino, y además, volvemos a antes, tienen mecanismos de sobra, no son niños desamparados desde la Fiscalía General de Estado hasta título particular, pues jueces como el mismo, creo que Antonio Camacho era el abogado de la señora Begoña Gómez, bueno, pues ahí están, pues que presenten el recurso y digo, oye, pues ahí me parece estupendo. Todos los recursos que quieran y más, si quieren, cuando lleguen las mesas. Si el señor Óscar Puente está considerando que la sala que va a juzgar, que ni siquiera ha empezado y ya da a entender que el jurado popular como que no lo va a entender porque no está capacitado, es como decir, vamos a ver, entiendo que lo hice porque habrá presentado un recurso, porque lo que no tiene sentido es llorar sin hacer la gestión que corresponde. Si yo considero que usted, señor Pailla, se dedica a traficar alcachofas ilegales... Sin duda. Siempre me lo pareció. Ha sido inocente la comparación. Yo pensaba que iba a ir por otros derroteros y digo, pues pare, la mata. Hay dos formas, se puede hacer dos cosas. Uno, que a nivel interno diga, oye, creo que el compañero, al jefe de personal de Big One, creo que se está desviando el dinero para un tema de alcachofas, tal, deberíais hacer algo y no decir nada porque no haya escándalo, o decirlo, después de presentar la demanda, decir, oye, que sepan que acabo de demandar, porque me parece... Lo que no tiene sentido es que no demande nada, no haga ninguna demanda, no diga nada personal y ponga en mi Twitter, qué vergüenza lo de las alcachofas que hace Carlos Padilla. Sí. A ver, si usted considera que Padilla está cometiendo un delito, lo lógico es que lo demande o informe a los... Es el gobierno, es el Ministerio de Justicia. Si consideramos que en el sistema judicial hay elementos perturbados, elementos prevaricadores, elementos... Es más, es su obligación seguir los conductos si cree que es así. Pero no da likes. ¿Qué es lo que problema? Es lo que ha venido a decir el coño con los likes, que no estamos hablando con una operación, estamos hablando con un tema marketingiano. No todo es publicitario. Entonces, claro, aparte que creo que no funcionaría si ya han presentado tres querellas y no, me da la impresión de que ese camino no... El problema es que ese camino, igual que el de la denuncia de una información por injurias, va a un juzgado y se demuestra que la información es veraz. Pero la campaña, en cambio, sí cala, sí funciona, con lo cual sí. Es más rentable salir que ir por los conductos oficiales, porque nos falta que la gente que responde a ese nicho, diga, bueno, pues vaya por recurso. Pues si consideramos que el juez Peinado es un peligro público, pues por favor que la Fiscalía General del Estado presente mañana mismo una... El gobierno está un poco en un método salsa rosa, que es esto me lo vas a tener que decir en los juzgados, que es un poco la amenaza, un poco tipo Mariñas, que en paz descanse, ¿no? Tal. Y después nunca lo lleva a los juzgados. Bueno, la mayoría de veces no lo lleva a los juzgados, pero bueno, la acción ya está, o sea, la amenaza ya está hecha. Bueno, hay cosas peores, porque fíjese, cuando se montaron estos programas de televisión que han creado, tipo el de Malas Lenguas, tal, que decían que era para hablar de periodismo, que yo pensaba, digo, anda, van a hacer como los Kirchner, que tenían programas de este tipo en su televisión. Eso, dentro de que es un poco triste hacer ese tipo de programas porque es un poco periodismo al servicio del poder, contra el auténtico poder, dirían ellos, pero te obliga a hablar del tema.
te obliga a hablar de las noticias. Yo pensaba que iban a ser programas donde a lo mejor eso van a sacar el grande de todos los titulares de los digitales, va a decir las mentiras para que entre en directo a defenderse. Pensaba que iba a ir por ese lado y al final parece que lo que hacen es una sección diaria para hablar de Vito Quiles. Yo Con lo cual ha sido juego, bastante decepcionante lo que pensaba que iban a hacer. Yo juego con malas lenguas y tal. Estoy en mi casa y digo, a ver qué toca. Vito Quiles, Ayuso, Feijóo o Aznar. A ver qué toca. Entonces lo pongo y digo, ay, mira, Vito Quiles. Lo digo últimamente acierto. Porque yo nunca he creído que el periodismo tenga que ser igual que decíamos que el político no puede decir no me ataques o ataques a la democracia, tampoco me gusta cuando el periodismo usa esa misma estrategia, decir no me ataques o ataques a la democracia. Lo que pasa es que el ataque tiene que hacerse bien. Digo, venga, ataque, venga, remanguémonos y ¿a qué está usted? ¿A qué se refiere? Y yo me defiendo. Ese sería, digamos, el campo de juego correcto. Sí, yo lo que peor llevo de estos programas, y ya te doy la palabra, Chapo, lo peor no es que, o sea, yo a tope, o sea, que la gente se gane la vida como mínimamente pueda y tal. Lo que peor llevo es el aleccionamiento. El yo sí lo hago bien y tú no. Eso lo llevo un poco peor, pero bueno, Chapo, dime. Yo admitiendo que soy un sesgo de confirmación con una chaqueta verde, pero me interesa mucho lo que ha dicho Óscar Puente en esa rueda de prensa hablando de cuál ha sido el lucro. Y yo creo que se debería de haber estudiado el fenómeno Begoña sin que se hubiera llegado al juez Peinado. Antes. Quizás no hubiera sucedido. ¿Qué pasaba? Que en este país Pedro Sánchez, mediante sus emisarios, de una manera amigable, de una manera tranquila y bien, sin amenazas ni nada, hacía llegar a la gente que nombraba a su mujer como mujer del presidente, nada más. La nombraba, les hacía llegar que él tenía una línea roja que le enfadaba mucho, que era que nombraran a su mujer. Y eso le ha pasado a muchos periodistas, entre otros a mí. De una manera amigable, mediante amigos comunes. Mira, es que al presidente no le gusta que hablen de su mujer. Y yo dije, bueno, pues pensé, bueno, he aquí un hombre que tiene una línea roja. Es decir, pues aunque sea esa, pues yo se la voy a conceder. Y creo que ha habido un vacío de informaciones sobre Begoña Gómez que han concluido en todo este caso. Y en que Begoña Gómez, en ese silencio... En una omertá sobre ella, en la que hizo y deshizo cuando iba plantándose por todas las instituciones de España pidiendo dinero para su máster, sabiendo todos y recibiéndola porque era la mujer del presidente. ¿Cuál es el lucro? Decía Óscar Puente. ¿Cuál es el lucro de Begoña Gómez? A mí me parece un tema muy literario. Pues con los Eres, igual. Claro, pero ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo esto Begoña Gómez? Yo tengo mi propia teoría, que no es más que una teoría literaria. Yo creo que Begoña Gómez quiere acceder a un estatus que no le corresponde o que desde el Deep State de Moncloa, con el que se encuentran todas las personas que llegan a un ministerio o todas las personas que llegan a una presidencia, que es un montón de gente que conoce el Estado y dice, eso no lo puede usted hacer, presidente. Saben cuál es el origen de Begoña Gómez. Y Begoña Gómez es la hija de Sabinián. No sé si estoy convirtiendo esta tertulia de magnífica altura en un plató de Sálvame, pero ahí voy. Es decir, que todo esto lo hizo Begoña Gómez con Pedro Sánchez para convertir a Begoña en una catedrática de la Complutense. ¿Por lo civil o por lo militar? Aún hay meritocracia en este país. Claro. Aún funciona el ascenso. A codirigir, a retorcer los sistemas de la universidad, a llamar al rector a la Moncloa como si fuera un lavaperros, para que le hicieran un máster que ella codirigiera, porque no era catedrática para dirigirlo, ni siquiera tenía titulación como para poder apuntarse a ese máster. Y ahí yo creo, y esto se verá con los años, y a mí me resulta muy atractivo desde el punto de vista narrativo, que todo esto nace de un sentimiento de inferioridad. Sí, los presidentes son sus frustraciones y, por ejemplo, para nadie era tan importante poner los pies encima de la mesa junto a Bush que para una persona tan acomplejada como José María Aznar, ¿no? Y en esa destrucción de la verdad de la que hablabas antes, donde yo creo que también está a la derecha, porque y el autogolpe también, porque el procés lo lidera
paleoconvergencia la derecha catalana. Y ahora estamos viendo la posverdad en Estados Unidos, donde está en el poder la derecha, ¿no? Pero en esta destrucción particular de la verdad que llevamos a cabo en España, al final lo que ocurre es eso, es decir, cuando resulta que quien crea los puestos de trabajo no es la empresa, sino el gobierno. Y luego, cuando no se pueden cambiar las cosas o no se consiguen cambiar las cosas, no es culpa de quien está en el gobierno, sino es culpa de la empresa, del IBEX, etc. Cuando es exactamente al contrario. Quien crea trabajos, la gente, pues, las empresas, y si no consigues cambiar las cosas, por muy buenas que sean tus intenciones, es culpa tuya. No le puedes estar continuamente culpando al IBEX cuando llevas años en el gobierno, ¿no? Pero también eso viene un poco del vicio que ha tenido, y a lo mejor ahí sí que le ha ocurrido más a la izquierda que a la derecha. Siempre la izquierda quiere juzgar a la derecha por sus obras o por sus consecuencias y que a ella se la juzgue por sus intenciones, ¿no? Sí. Nuestras intenciones son las mejores posibles y además en realidad es lo que importa. Y si no se transforma en hechos, es culpa de, otra vez lo mismo, la derecha. Pasa, por ejemplo, con el tema de la vivienda. No, nuestras intenciones es que todo el mundo tenga una vivienda. Por supuesto. Y Sí. con vuestra ley lo que habéis hecho es todo lo contrario. O sea, habéis perjudicado más aún el acceso a la Los vivienda, por violadores. ejemplo, en Barcelona, Igual. que es aún, no sé si aún más dramático que en Madrid, que ya de por sí. Me tengo que ir. Nos tenemos que ir, me refiero. Alcachofas O sea, esperan. No se van- Las alcachofas no se van a vender solas, ¿entiendes? Claro, ¿no? O sea, pues simplemente dos cosas muy rápidas. Uno, Sí. de lo que comentaba el señor Paulaza, ha habido un cambio en la consigna de la postura, digamos, gubernamental, que la primera, la aquí no hay nada, y es todo mentira, y la última que ha llegado es, bueno, lo que ha habido es una interpretación torticera demasiado estricta, ¿vale? Es como hasta ahora, es lo que decía el otro día Rufián, es como el que en el trabajo hace una llamada, decir que eso es que está alterando, con lo cual ya se está reconociendo algo. Pero que a mí me recuerda mucho a lo que pasaba con el señor Camps y el tema de los trajes, que también se decía que durante años estuvieron recibiendo los políticos regalos y de repente dijo, ay, ¿por qué se me tiene manía? ¿Por qué ahora se va a interpretar que el regalo es cohecho impropio? Y al final, con todo lo ridículo que era el tema, acabó absuelto. Con lo cual, si hice la comparación, aquella comparación podría haber también una absolución. Y el otro punto que quería decir muy rápido, me llama la atención que a la hora de juzgar periodistas se ponga el foco en unos periodistas y no se ponga foco en otras maneras muy extrañas de ejercer el periodismo, que no se tratan en estos programas que se crean para analizar periodistas y que a mí me llaman la atención. Y por poner dos casos muy recientes, y ya termino. Uno, a mí, por ejemplo, en el caso Kitchen, es llamativo que en esas labores de interlocución que hacían los comisarios Villarejo y tal, y que acababan llegando al señor ministro, se supone, o al secretario de Estado, se supone, ahí participen periodistas que no se sientan en el banquillo, pero cuando les digo, no, y hablamos con él, con Mauricio Casals, tal, qué curioso que eso no merezca algún tipo de duda. O en las otras cloacas, las de la señora Heredia, yo este día iba a declarar en calidad de investigado un periodista que ha estado en El País y que ha estado en El Público, el señor Pérez Rusiñol, que dicen que ha colaborado en convencer a un fiscal grinda que a cambio de no sé qué cosas con Leire. retirara no sé qué. Digo, ese tipo de labores periodísticas son muy raras. Entonces, además me da atención al señor que ha hecho tantos vídeos hablando de cloacas y tal, y dices, no sé, a lo mejor lo aclara y se retira la acusación, pero por pronto dices, me llama la atención que eso no despierte como mínimo interés informativo en qué tipo de labores algunos compatibilizan con el periodismo, ¿no? Tanto en un lado como otro hay como un submundo raro de lo que nunca suele hablar el sector. Y que no es vender alcachofas, pero igual es ofrecer, es decirle, o fiscal, tengo un vídeo tuyo de, ¿Qué dices? ¿Y eso de qué tema era? sexual. Y si no lo ¿Eso era haces en tu tal. calidad de periodista o es en tu calidad de lo que ejerzas en tus ratos libres? Bueno, Leire era una escritora, ¿no? Eso decía, ¿no? Periodista de investigación. Una periodista Otro día de hacemos debate sobre qué es el periodismo. Que también te era muy interesante. ¿Qué es periodismo? Y si alguien trabaja de periodista en España, o ya no queda nadie. Periodismo es duro, como decía Raúl del Pozo, pero peor es trabajar. Exactamente. Chapa Paulaza, gracias, Chapo, por venir. Gracias a vosotros, es un placer de charla. JF La Mata, gracias placer. por su presencia aquí. Y por imputarme a mí lo de las alcachofas. Que era una cosa Los que- periodistas siempre con la alcachofa. Vamos a medias luego. Vamos a medio, sí.
verdad que tiene que ser un negocio bastante pobre. De las Sí, cachofas, la verdad es que voy a haber pensado otro, ¿no? Las cachofas ilegales no se me nadie ocurre. da. Pero no era un eufemismo. Es que, claro, es que a Paulaza ha sacado las tortillas, la mata las alcachofas y las chistolas nos va a tocar ponerlas así. Sí, aquí, Eso lo va a ser lo más grave, nos va a salir Aquí. mucho más caro. Vamos a ir cerrando. O sea, que sin alcachofas, o sea, ni siquiera hemos puesto ahí tortilla. Otro día traemos tortilla. Es Bernat García, gracias por venir. Un placer. Y Siempre. Xavi Colás. Gracias, Xavi. Un placer. A ustedes, estuvo ahí Iván Valencia en la realización. Próximo domingo, con tortilla o sin ella, volverá aquí Contrapoder, el programa de referencia de los domingos a las 8 de la tarde en B1. Gracias, buena semana.